Muy buenas noches a todos los que están en sintonía de este canal. Les habla el pastor Iván. Y bueno, en esta noche de Querigma, una noche para estudiar la palabra de Dios, para proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y como siempre, un placer enorme el estar con todos ustedes a través de este medio, ya que no podemos estar en las congregaciones que habitualmente estamos acostumbrados. Sin embargo, como siempre nosotros para llevarles la palabra de Dios a través de este medio. Un gran saludo a aquellos que están escuchando a través de LBC Radio, la 100.0 en frecuencia modulada aquí en la ciudad de Potosí, y también a aquellos que están escuchando a través de la aplicación en diferentes lugares. Un gran saludo a los que están siguiendo este canal y el canal también de LBC Radio vía Facebook, Talk Más de Ti también. Gran saludo. Y bueno, en esta oportunidad, como siempre, para seguir alimentándonos de la palabra de Dios y para seguir creciendo. Estos días, de pronto, hemos estado escuchando muchas versiones, ¿no? Y de pronto muchos dijeron, muchos creyeron que el diablo ha cerrado las iglesias, pero en realidad se ha abierto una iglesia en cada casa, en cada hogar. Entonces algunos se ponen a pensar, la iglesia es la estructura, la casa. ¿Qué exactamente es la iglesia? Es decir, si me junto con mis familiares, que me reúno en la casa, de pronto me reúno en la plazuela, ¿es una iglesia? ¿No es una iglesia? ¿Qué exactamente o qué connotaciones tienen exactamente las iglesias, o en este caso la iglesia? En esta oportunidad vamos a hablar de esto y de otros detalles, y para esto hemos invitado al pastor Mirko Olivares, un pastor con mucha experiencia. Ha sido pastor de una de las iglesias más grandes aquí en la ciudad de Potosí, de la iglesia central. Hoy tiene un nuevo ministerio, la iglesia La Viña, y como siempre para nosotros es un gran privilegio y un gran honor tenerlo aquí al pastor Mirko Olivares. Pastor, muy buenas noches, y como siempre, gracias por aceptar la invitación y para hablar de temas que seguro hay muchas personas que están pendientes de lo que se va a decir el día de hoy. Pastor Iván, Dios lo bendiga mucho. Es una alegría, un placer estar este tiempo con usted y con todos los que están siguiendo a través de la radio, la aplicación, las redes sociales, pues con todos los que están siguiendo esta transmisión. Un placer una vez más compartir este pequeño tiempo, un poquito más hablando de lo que nos apasiona, como dirían, ¿no? Los futbolistas, ¿no? De aquello que es la palabra, las cosas de Dios, que es algo tan lindo, y viendo todavía más que todo estos tiempos en los cuales estamos viviendo, una, un tiempo muy diferente al que siempre hemos estado habituados, el tema de congregarse aún a través de estos medios, aprender aún a través de estos medios, y creo que es una experiencia maravillosa. Una vez más, un placer compartir con su persona y con todos los que están siguiendo la transmisión. Así es. Bueno, ya empezando el tema, para muchos no es muy familiar el tema, ¿no? Eclesiología. Y de pronto uno escucha la palabra y dice, ¿qué es eclesiología? Y bueno, eclesiología es un término teológico que se utiliza, o un término técnico, que es una palabra compuesta. Eclesiología viene de eclesía, del griego eclesia, que está también en algún momento se ha utilizado en el latín eclesia, y que significa convocar o llamar a una reunión. Ahora, el prefijo ek denota un origen, es decir, que puede traducirse independiente como desde, y kaleo, que puede significar llamar. Es decir, hablando en pocos términos, eclesía es llamar a una reunión, es decir, convocar a unos ciudadanos a una reunión desde sus hogares para hablar de un determinado tema. En este caso, pasado el tiempo, eclesía se ha vuelto un término cristiano, es decir, en la antigüedad utilizaban la palabra para, por ejemplo, convocar a la reunión del barrio o de la ciudad o de la organización. Decía, hay una eclesía, hay una convocatoria, hay un llamamiento a una reunión y tenemos que ir ahí. Es decir, salgo de mi casa o de donde estoy y acudo
a la convocatoria. Posteriormente, ya cuando viene el cristianismo, este término se acuña al, al término cristiano, es decir, al ambiente o al ámbito cristiano, en el sentido de que ahora están convocando a una reunión para hablar, en este caso, de las cosas de Dios. Es decir, a partir de eso, el término eclesía se fue utilizando. Hay eclesía, y bueno, en el español nosotros entendemos como iglesia, aquella convocatoria para hablar de algún tema. En este caso, nosotros que vamos a la iglesia, hablamos de las cosas de Dios. Bien, ahora ya para empezar, es decir, se puede hablar de muchos aspectos de la iglesia, ya hemos visto un poquito la etimología de iglesia. Ahora, vamos a ir hablando de algunos aspectos que son importantes. Sin embargo, a los que están escuchando, no sé si logremos terminar en esta noche hablando de la iglesia, pero vamos a intentar avanzar en todo lo que podamos. Ahora, Pastor Mirko, de pronto la iglesia, no vamos a la iglesia está en cuarentena, vamos al culto, se utilizan muchos términos. Lo primero, ¿qué es, ¿qué es la iglesia? Es decir, Bueno, ¿quiénes la pastor, conforman? realmente la introducción que usted daba muy importante porque al final necesitamos todos conocer de dónde viene esta palabra, de dónde viene esta idea de reunirse, y bien lo decía, ¿no? Viene de esa conjunción de palabras, eclesía, ¿no? Que al final llama o resume ser llamados afuera de, esa era la connotación más importante, ¿no? Con un propósito, todos estaban los llamados reunidos. Ahora, creo, y no sé si usted comparte conmigo, pero creo que el tema de la cuarentena, este tiempo de la cuarentena, ha hecho que realmente se pueda llegar a comprender a cabalidad lo que es la iglesia, porque muchos de nosotros en algún momento, o la mayoría tal vez, siempre se ha tenido la idea de que iglesia es el edificio donde nos vamos congregando, ¿no? Y cuando vemos la palabra de Dios, nos vamos dando cuenta que primero, una vez más, cuando hablamos de iglesia, no nos estamos refiriendo a la infraestructura que en un momento se pueda ir teniendo, sino más al contrario, cuando habla de convocados, está hablando de las personas que al final somos cada uno de nosotros, al ser unidos llegamos a conformar lo que sí sería el cuerpo, que más adelante lo vamos a ir viendo, las definiciones, algunas definiciones que se hace de iglesia, pero que cada uno de nosotros estaría siendo parte de ese cuerpo que llamamos en este tiempo iglesia, ¿no? Y Bien, creo que, Pastor, perdón que lo primero, corte se ha para, llegado a tener. sí, perdón que lo corte, para ir ya yendo al punto, ¿quiénes conforman la iglesia o quiénes podrían conformar la iglesia? Bueno, primero, los que Juan capítulo 1, versículo 12 nos da una línea para entender quiénes son aquellos que llegan a conformar la iglesia. Todos aquellos, Juan 1, 12 dice, más a todos aquellos que les recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que conforman la iglesia? Simplemente podemos decir todos aquellos que en un momento le han rendido su vida a Cristo en este tiempo, ya sea de aquí hace meses atrás, hace tiempo atrás, estaríamos hablando que todos estas personas que le han rendido su vida a Cristo son parte de la iglesia. Claro, es decir, podríamos tal vez un poquito ampliar el término le han rendido su vida. ¿Qué exactamente se quiere decir con eso? Porque de pronto en Juan 1.12 dice a los que le recibieron. ¿Qué exactamente hay? Porque hay gente que Correcto. seguro no está mucho tiempo en el camino de Dios y probablemente algunos están escuchando por primera vez. ¿Qué exactamente se entiende por le han rendido o porque le recibieron? Ya, dos cosas bien importantes habría que marcar. Primero, el de decidir, ¿no? ¿Qué es lo que la palabra en sí nos enseña? ¿Cuál es la idea o cuál es en sí la idea que nos transmite
de Jesucristo al llegar aquí a la tierra. El pasaje que todos, o la mayoría, cristianos y no cristianos, creo que conocen es Juan 3:16, que habla del gran amor de Dios, pero no solamente habla del gran amor de Dios, sino habla de la misión de Jesucristo, que al final era morir por cada uno de nosotros para que a través de ese sacrificio podamos alcanzar vida eterna. Entonces, primero decimos que ese rendirse empieza con una entrega de la persona a Jesucristo, aceptándolo como su Salvador. ¿Salvador de qué? La palabra dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Salvador del pecado. Pedro decía que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Bien, a ver si estoy, ¿no? si estoy Ahora, entendiendo. cuando hablamos de rendirnos a Él, también estamos hablando que... Sí, perdón, a ver si estoy entendiendo bien. Es decir, ¿quiénes son parte de la iglesia? Los que se rinden ante Él. No estoy entendiendo bien. ¿Cuál es el primer paso para ser parte de la iglesia? Es decir, rendirme, recibirle, ¿sería el primer paso para ser parte de una iglesia? Estamos hablando que rendirse a Él, decíamos, involucra dos pasos primero. ¿El primer paso cuál es? Que mencionaba es el primer paso que mencionaba, estamos hablando de reconocer mi condición de pecado y que ese pecado produce en mí muerte y que Jesucristo ha venido a rescatarme de esa muerte. El primer paso en una frase lo diríamos, es decir, son dos pasos, me dice, ¿no? El primer paso es rendirse. Rendirse implica aceptar a Cristo en nuestros corazones. Ya, perfecto. Así. Entonces, el primer paso como nuestro Salvador es aceptar a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador. Es decir, si yo hago aquello, da a entender que ya soy parte de la iglesia, ¿no? Ahora, el segundo aspecto, ¿cuál es el segundo aspecto? Ya, bien le decía, el primer aspecto es ese rendir, habla de reconocer que Él es mi Salvador, pero el segundo paso viene a reconocer que no solamente es mi Salvador, sino que es el Rey sobre mi vida. Y cuando hablamos de Rey, debemos recordar las características que en el tiempo antiguo tenían los reyes. Tenían posesión de todo lo que a uno le correspondía, ¿no? No era nada mío, sino que todo era del Rey. Entonces, son los dos pasos bien importantes que necesitamos entender para poder asimilar, si se puede decir esta palabra, de rendirse. Reconocerlo como mi Salvador y reconocerlo como mi Rey. Hay de pronto algunos pastores o teólogos o aquellos entendidos que también estudian la Biblia que dicen que la clave para ser parte de la iglesia probablemente está en Juan capítulo 3, cuando dice que hay que nacer del agua y del espíritu. No sé si está de acuerdo en esos dos primeros pasos también. Cuando habla de reconocer, bueno, hay diferentes posturas a la interpretación de este pasaje. Una de las que escuché hace tiempo decía que cuando habla de nacer del agua y del espíritu, está hablando de los dos nacimientos que el cristiano en este tiempo va a experimentar. El primer nacimiento, el nacimiento de agua, que todos experimentan, el nacimiento natural que vamos teniendo. Y cuando habla del nacimiento en el espíritu, está hablando de ese nacimiento espiritual, que de una de otra manera estamos tratando casi el mismo tema en ese aspecto. Claro, porque pasa que, por ejemplo, Pedro en Hechos 3:19 dice, arrepiéntanse y conviértanse. De pronto, antes del nacimiento espiritual, uno obviamente tiene que arrepentirse, tiene que convertirse, reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Es decir, hay un proceso anterior que al final le da ese nuevo nacimiento, ¿no? Y a partir de este nuevo nacimiento uno llega a ser parte de esa familia. Y estamos queriendo entrar a ese punto de quiénes son parte de la
iglesia, ¿no? Es decir, puede haber un proceso bastante largo y son muchos aspectos probablemente, pero de pronto ya, he cumplido con todos estos pasos y ahora puedo o no puedo ser hijo de Dios. Es decir, y lo sintetizamos, para ser parte de una iglesia. Entonces, ¿está bien el nacimiento del agua y del espíritu o no? Sí, estamos hablando de aquello, ¿no? Estamos hablando de que para ser parte de la iglesia debemos nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Simplemente aceptar la vida de Jesucristo en mi vida. Perfecto. Ahora, de pronto hay gente que se siente parte de una iglesia y no se ha bautizado y algunos simplemente han aceptado a Cristo en su corazón. ¿Son parte de la iglesia o no son parte de la iglesia? Yo creo que sí son parte de la iglesia, con una acepción, si podríamos decirlo así, en el sentido de la palabra nos muestra, y a eso iba a lo segundo que decíamos, reconocer que Él es nuestro Rey. Y cuando decimos que Él es nuestro Rey, estamos diciendo que debemos aprender a ser obedientes a lo que Él nos va dando a través de su palabra, a lo que Él nos va indicando a través de su palabra. Y una de las primeras partes, si se puede decir, de obediencia, una de las primeras debería ser el bautismo. Creo que el hecho de que una persona ha aceptado a Cristo y todavía no se haya bautizado, no hace que esa persona no sea parte de la iglesia, ¿no? Pero que sí debería tomar este paso no para ser parte de la iglesia, sino por obediencia a Claro, Jesucristo. ahora de pronto alguien se preguntará y dice, a ver, si yo ya he aceptado a Cristo y soy parte de la iglesia, es decir, ya Dios me ha aceptado como su hijo, ¿qué necesidad tengo de bautizarme? Es decir, si me bautizo o no me bautizo, soy parte de la iglesia, ya soy hijo de Dios, hablando de otra forma. Entonces, ¿no estarían algunos diciendo, bueno, entonces no es necesario que me bautice porque ya soy parte de la iglesia y ya soy parte de ese cuerpo? ¿Por qué una persona sí o sí tiene que Puede llegar, bautizarse si ya aparentemente es parte de la iglesia? puede llegar a aquello, ¿no? En el hecho de que tal vez su persona, y como en mi caso he escuchado a mucha gente decir aquello lo que usted manifiesta, que ya siendo parte de la iglesia, ya para qué necesito bautizarme. Pero otra vez más volvamos a lo que decíamos, ¿no? El bautismo, a partir de ser incluido dentro de lo que es la iglesia, desde el momento en que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, hemos cambiado de vida a muerte, pues nuestra naturaleza debe ser vivir en obediencia en todo momento. Esa obediencia a las ordenanzas que Dios nos da a través de su palabra. Si yo no estoy viviendo en obediencia, prácticamente lo primero que yo tendría que meditar es realmente Él es el rey sobre mi vida, o simplemente estoy conformándome con algo que he iniciado, es verdad, he sido incluido a la iglesia, soy parte de la iglesia, pero Juan decía también algo bien importante, ¿no? Si recordamos cuando él estaba bautizando, Mateo capítulo 3, dice, no sé, dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. Y esos frutos dignos de arrepentimiento, de una de otra manera, siempre van a estar marcados por la obediencia que se va dando a la palabra de Dios. Bien, esta noche estamos hablando con el pastor Mirko Olivares y estamos hablando de eclesiología, es decir, del estudio de la iglesia. En este primer aspecto estamos hablando de qué tengo que hacer para ser parte de una iglesia, es decir, eh, qué me hace partícipe o qué demuestra que yo soy parte de una iglesia. El que vaya cada domingo, el que dé mis ofrendas, mis diezmos, el que vaya constantemente y cada día. Es decir, por ahí uno se hace muchas preguntas, porque hay gente que no ha aceptado a Cristo, no se ha bautizado y de pronto dice, yo soy de esa iglesia, Él es mi pastor. Más allá vamos a ver de todo eso. Entonces, estamos hablando de este primer punto. Un gran saludo a aquellos que están ingresando todavía al canal.
Un gran saludo para Ayrton Alborta. Buenas noches, pastores. Dice que Dios les bendiga. Bueno, a los que están bien, están ingresando, pueden enviar también sus interrogantes y sus preguntas para que el pastor también nos ayude y nos guíe, porque estamos en esta noche para esto. Ahora, resulta que hay iglesias ya para, de pronto, me quiero bautizar, pero voy al pastor y le digo, pastor, me quiero bautizar, y el pastor me dice, no, no, tienes que todavía pasar tres cursos, o bueno, varios cursos durante 6 meses. Otros te dicen durante 3 meses. Tienes que todavía saber esto, y después recién te bautizas. Perfecto. Está yendo en el proceso de los cursos y de pronto hay un accidente y muere. ¿Tendría que pasar los cursos? ¿Hay alguna parte de la Biblia que dice que pasemos cursos de 3 meses, de 6 meses, de 2 meses, de una semana? ¿Algo así o simplemente es un invento de hombres, de religiones, denominaciones? Y cuando vemos la palabra, eso es una pregunta bien interesante, ¿no? Porque creo que todas las iglesias hacen eso, ¿no? O la mayoría, no digo todas, el hecho de hacer pasar cursos, ¿no? Pero cuando vemos la palabra de Dios, el primer ejemplo que se me viene es primero del eunuco, ¿no? Está yendo en un viaje, se acerca a Felipe, le explica la palabra de Dios y dice, ¿y puedo bautizarme en este instante? Y él dice, indudablemente que sí, ¿no? Y lo bautiza. Es un ejemplo que se me viene a la mente, es con Pedro visitando la casa de Cornelio, ¿no? Pues va, les da la palabra, el Espíritu Santo desciende sobre este grupo de hombres y al final el mismo Pedro dice, ¿y qué impide que estos hombres que ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo pues sean bautizados en agua? Ahora, creo que hay que manejar esto con mucha cautela. ¿Por qué? Porque veo en estos dos aspectos bien importantes, tanto de Felipe y en el caso de Pedro, un bautismo no hecho a la ligera, sino a la comprensión de parte de la persona que está escuchando el mensaje de asimilar de una manera correcta qué es lo que está haciendo. Porque si nos damos cuenta también, hay mucha gente que hoy recibe a Cristo, el día de mañana se bautiza y a la siguiente semana ya está otra vez haciendo las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque no ha habido una muy buena comprensión en lo que es realmente ser parte ahora de este nuevo reino. Entonces, no digo que esté mal el tema personalmente, no digo que esté mal el tema de las clases, que en algún caso son muy extendidas, en otras, tal vez uno puede decir que deberían acortarse, pero creo que ahí, más que influir en el aspecto del discípulo, debería influir el maestro, en este caso, bajo la comprensión de poder discernir si la persona discipulada está entendiendo de por qué va a tomar el paso que va a tomar, ¿no? Y no simplemente sea como un acto impuesto o a la ligera, ¿no? Que al final, y como que muchos hemos visto lo que les decía, ¿no? Hay mucha gente que se bautiza al rato y no sabe por qué, y a la siguiente semana está haciendo otras cosas que no debería convenir, ¿no? Y tampoco quiero decir que el tiempo largo de cursos implica que la persona ha asimilado también de una manera correcta, porque al final, si son 6 clases, por decir, y la persona ha asistido a las 6 clases, no necesariamente quiere decir que esta persona ha Claro. comprendido a cabalidad de por qué es lo que Sintetizando, tiene que hacer. sintetizando entonces, si no quiere decir de que pasen largas clases, porque no quiere decir que sea garantía y tampoco poco, simplificando en poco, entonces para bautizarse uno, ¿qué tiene que hacer? Para bautizarse, tiene que haber la comprensión de qué es lo que está haciendo, ¿no? O por qué lo está haciendo, ¿no? Realmente entender esa ordenanza que Dios nos está dando, ¿no? De morir al mundo. ¿Qué implica eso, no? Al final, de morir al mundo y de resucitar para él, de morir en el bautismo de Jesucristo. Realmente necesita
comprender. Y por eso la clave va a ser, no creo que solamente la persona bautizarse, sino especialmente el discipulador, el pastor, el líder, la persona que está encargada de evaluar si la persona que está al frente ha comprendido, porque eso es lo que sucedió tanto con Felipe y con Pedro, ¿no? Ellos no dijeron, no, hay que esperar nomás que pase, no sé, 20 clases. Ellos comprendieron realmente que estos hombres habían entendido qué es lo que Jesucristo había hecho, qué es lo que él demanda de cada uno de nosotros, y al final, no sé, en el caso de Perdón en esta Felipe, parte una hora en perdón que el... lo corte, pastor, en esta parte, pero por ejemplo, Juan el Bautista está predicando en el río, dice, muestren frutos de arrepentimiento, arrepiéntanse, etcétera, llama al arrepentimiento, ¿no? Y de pronto, ¿quiénes quieren bautizarse? Y levantan la mano. ¿Cómo saben los que van a bautizar, cómo saben que de verdad se han arrepentido o no? No hay fruto, no hay tiempo de verificar. Resulta que Pedro en su primera prédica predica en Hechos capítulo 2 y se convierten, si no me equivoco, entre 4.000 y 5.000. ¿Será que han tenido la oportunidad de verificar si de verdad estaban arrepentidos o no? Estamos hablando en el caso de Pedro, por ejemplo. Vayamos primero, en el caso de Juan, ¿verdad lo que usted menciona, no? Ahí estaban los fariseos. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿por qué Juan el Bautista dijo, ¿por qué queréis huir del juicio venidero? Vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Tuvo la oportunidad de hablar con los fariseos? Indudablemente que no. No, pero ahí vemos algo bien importante y que hoy en día como iglesia y como, bueno, no solamente como líderes, como pastor, como iglesia, necesitamos tener el oído tan sensible a lo que el Espíritu Santo va guiándonos para poder tomar o dar una apreciación, en este caso, de alguien. Ahora, en el caso de Pedro, es verdad, primera prédica, 3.000 personas convertidas. Segunda prédica, entre 4.000 a 5.000. Imagínense, no sé si en un mes, un poquito más, 8.000 miembros. De los 8.000, no sé cuántos llegaron a bautizarse. Y eso es verdad lo que usted dice. ¿Cómo podemos ver el tema de esa comprensión? Pero a diferencia, hoy en día, estoy convencido que ninguno de nosotros hace un seguimiento a 8.000 personas, hace seguimiento, tal vez ni siquiera en uno, porque estamos hablando de gente que se va a bautizar, ¿no? 500 personas, ¿no? Entonces, ahí creo que es bien importante el tema de ese discernimiento de parte del Espíritu Santo para poder ver, porque de una Pero, de otra manera, a la ver, palabra dice, le todo lo corto nuevamente, oculto pastor. sale a la Eh, luz, tarde o temprano, todo lo oculto sale a la luz. claro, le corto nuevamente, ¿no? De pronto hay 5.000 que quieren bautizarse, ya, pongamos 3.000 en su primera prédica se quieren bautizar. Y de pronto están yendo al agua, vamos al agua, se van a bautizar. Y de pronto, Señor, guíame para ver si este de verdad se ha arrepentido y dame discernimiento para ver si este no se ha arrepentido, este creo que no se ha arrepentido, vos no te bautizas, vos sí. ¿Será que más o menos, yo estoy entendiendo más o menos eso, ¿no? Tal vez estoy entendiendo mal. Obviamente que no se puede hacer eso, ¿no? Ahora, incluso muchas veces, lamentablemente, juegan en nuestras emociones en el tiempo aún hasta de discernir. Muchos a veces queremos o pensamos que es el Espíritu Santo el que nos está hablando. Ahora, hay que ver algo bien importante. Mateo, el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21, dice algo bien interesante, ¿no? Dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ahora, cuando vemos el versículo 22, habla de hombres que me imagino que en su mayoría muchos de estos hombres eran bautizados, ¿no? Y dice, pero en aquel día muchos de ustedes me dirán, echamos fuera demonios, hicimos esto Claro, y lo ahora, otro, y yo les diré, no los conozco. Entonces, creo que de una de otra manera, primero, o sea, nuestra meta debería ser que la persona a bautizarse debería comprender a cabalidad el paso que está dando. claro. Segundo, que la persona que Perdón se que va le a corte bautizar nuevamente, ¿no? también. De pronto, en el hebreo la palabra es teshuvah, para bautismo hay que hacer teshuvah, hay que bautizarnos. Por ahí la Biblia habla entre 6 más o menos tipos de bautismo. Nosotros utilizamos solo uno o dos probablemente. Bueno, no creo que hablemos hoy día de eso.
Pero en el hebreo, por ejemplo, la palabra para teshuvah y para arrepentimiento en el hebreo significa más o menos entre 4 y 5 cosas, ¿no? Uno, arrepentimiento significa reconocer que me he equivocado, que he vulnerado los mandamientos de Dios y ya no quiero hacerlo más. Segundo aspecto, significa arrepentimiento no volver a pensar ni siquiera en esa cosa mala que en algún momento se ha hecho. El tercer aspecto tiene que ver con restitución para muchos. Cuando Saqueo se convierte, dice, si a alguno lo he defraudado y he hecho algo malo, le voy a devolver 4 o 5 veces más. En la ley mosaica dice que se tenía que restituir el 20% o la quinta parte si hemos dañado a alguien, mostrar frutos de arrepentimiento, es decir, me he arrepentido, me he convertido, te he robado 10,000 bolivianos. No es simplemente que voy y te pido perdón y te digo, mira, perdóname, ahora conozco a Dios, me he convertido y te pido perdón. No es suficiente. Le has dañado con 10,000 bolivianos, quién sabe de qué forma y en cuánto tiempo ha ido juntando y le has robado. Entonces, arrepentimiento significa reconocer que me he equivocado, que he fallado y entonces te devuelvo los 10,000 más el 20%, la quinta parte, es decir, te doy aparte 2,000, entonces estoy mostrando frutos de arrepentimiento, ¿no? Estamos hablando esta noche, bueno, con el pastor Mirko Olivares sobre eclesiología, sobre la iglesia. Antes un gran saludo a Max Mamani, bendiciones pastor, escribe. Eh, entonces, estamos diciendo que para que uno sea parte de una iglesia, ¿qué tengo que hacer para ser parte de una iglesia? Hay dos aspectos fundamentales que pueden ampliarse en muchos sentidos, pero es nacer del agua y del espíritu, ¿no? Esto obviamente conlleva el arrepentimiento, la conversión, los muchos otros aspectos. También entiendo la última parte que le entendí al pastor Mirko, es que muchos me dirán, Señor, Señor, en aquel día, es decir, como que se han bautizado, y al final aparentemente no se han arrepentido porque han seguido haciendo cosas malas. Entonces, en algún momento puede haber gente que se bautice y hacer cosas malas, por lo menos la Biblia muestra que sí. Si no se convirtieron de verdad, si de pronto en el camino tuvieron pruebas como la parábola de la semilla, del sembrador y la semilla, que parte de la semilla cae en buena tierra, en el camino, entre pedregales, entre espinos, probablemente, pero resulta que uno de los primeros aspectos para ser parte de esta familia cristiana ya, para seguir avanzando, es nacer del agua y del espíritu, ¿no? Ahora, obviamente podemos seguir ampliando mucho esto porque algunos van a decir qué pasa con aquel que estaba al lado de Jesús, que no se ha bautizado. Puede haber algunas casuísticas, ¿no? Pero para avanzar, porque ya resulta que hemos hablado más de media hora y no hemos pasado el primer punto, vamos a intentar pasar al segundo punto para tratar de avanzar. Bien, la primera pregunta era, ¿quién conforma la iglesia? Es decir, ¿qué tengo que hacer para ser parte de una iglesia? Y ya por lo menos se ha tocado este punto. Ahora, el segundo aspecto, ¿debo unirme a una iglesia? Es decir, ¿necesito congregarme? ¿Por qué tengo que congregarme si al final yo en mi casa Creo puedo que orar, puedo ayunar, en mi casa puedo escuchar prédicas, puedo cantar, en mi casa puedo hacer todo? ¿Por qué necesito congregarme? Una gran pregunta de la mayoría de las personas que no quieren ir a una iglesia, ¿no? verdad, ¿no? Y no sé cuántas veces he escuchado, recuerdo que le escuché a un hermano decir que si el domingo también Dios está en el estadio, ¿no? Y verdad, ¿no? Que está, que Él también está en todo lugar. Pero no nos olvidemos que la palabra también nos dice que no debemos no dejando, dice, ¿no? No dejando de congregarse como tienen por costumbre algunos. Ahora, cuando vemos el hecho de congregarse, vamos dándonos cuenta de algo bien importante, que, que cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de que todos somos un cuerpo, ¿no? Y que todos debemos ir, necesitamos ir creciendo. En este cuerpo cada uno es una pieza importante, una pieza clave, si se puede decir así, para que este cuerpo y esta iglesia pueda ir creciendo. ¿Es importante congregarse? Sí. ¿Por qué? Porque necesitamos la comunión con otros hermanos que ya han estado caminando este camino
para que puedan guiarnos, puedan ayudarnos a comprender mucho más lo que la palabra de Dios nos va mencionando, ¿no? Verdad que mucha gente le pone excusa al hecho de congregarse, pero si partimos del hecho de que Él es nuestro Rey y su palabra nos dice que no debemos dejar de congregarnos, sabiendo que el congregarse es en beneficio nuestro, ¿no? Porque al final el hecho de que nos congreguemos o no nos congreguemos no hace que Dios sea más grande o más chiquitito, ¿no? Esto es Claro. en beneficio nuestro al tener esa comunión entre hermanos. Ahora, lo que le pregunto, Pastor Mirko, resulta que en algún momento esta cuarentena va a pasar, sin duda va a pasar. Y resulta que muchos predicadores y pastores han utilizado el término. Hoy las iglesias son las casas. De pronto va a pasar la cuarentena. Algunas iglesias, bueno, entre comillas, estructuras donde se juntan para hablar de Dios, se van a abrir. Y resulta que te encuentras con un hermano, uno se encuentra con un hermano y le dice, hermano, no lo he visto el domingo en la iglesia o el martes. Dice, pastor, usted ha dicho que nuestras casas son las iglesias y me estoy congregando y nos estamos reuniendo. Es decir, Nos le estamos decimos, le ya. decimos está bien, seguir congregándote, qué bueno, qué lindo, o le decimos, no, 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 tienes que ir siempre. Bueno, hemos dicho que iglesia desde ya es un conjunto de personas, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, dijo Jesús, ahí estoy yo en medio de ellos. Y de pronto Ahí hay está. gente que va a decir, pastor, me estoy reuniendo en mi casa, cantamos, predicamos la palabra de Dios, leemos, estudiamos, estamos evangelizando. ¿Qué respuesta le tendría que dar el pastor? Creo que Salomón decía algo bien importante, ¿no? Todo tiene su tiempo y todo tiene su lugar, ¿no? Y creo que como cristianos en este tiempo necesitamos comprender justamente aquello, los tiempos que vamos viviendo. Es verdad, hoy en día las iglesias, como muchos pastores han dicho, se han cerrado los salones y han vuelto a su lugar de origen, que son los hogares, indudablemente. Pero esto se ha hecho a través de la situación, ¿no? Que uno va viviendo en este momento, ¿no? Entonces, creo que como cristianos esto es algo bien importante de comprender los tiempos los cuales vamos viviendo para que de esa manera podamos caminar de una manera ordenada, A porque ver, después a ver si estoy entendiendo, uno pastor. por el simple hecho o por el pretexto. A ver si estoy entendiendo. Es decir, todo tiene su tiempo y su momento. Como que hoy en esta cuarentena es tiempo de que las casas sean las iglesias. Estoy entendiendo, estoy interpretando lo que está diciendo. Si estoy mal, me corrigen. Pero cuando pase la cuarentena, el tiempo de las iglesias de casa va a dejar de ser porque tienen que volver a la iglesia. Es decir, estoy intentando interpretar porque no lo ha dicho de esa forma, pero estoy interpretando de esa forma. Si estoy interpretando mal, entonces me corrigen, por favor, primero. Segundo, si todo tiene su tiempo y su momento, como que hoy es el tiempo de estar en las casas y después es tiempo de salir de las casas e ir a donde normalmente íbamos y como que las casas ya no son iglesia. No, no, no. Hay algo bien importante que creo que Dios está buscando hoy en día, ¿no? Que primero, lo que decían, ¿no? El tiempo que estamos viviendo nos está ayudando a ver la iglesia desde otro punto de vista. No había sido el salón, la iglesia habían sido las personas. Es lo que habíamos quedado en un principio, ¿no? Ahora, si bien este tiempo está haciendo que nos estemos reuniendo en casas, y terminado la cuarentena, no quiere decir que las reuniones en casas ya no son importantes, más al contrario, deberían seguir siendo fortalecidas. Pero el tiempo que estaremos viviendo después de la cuarentena también nos da la posibilidad y no solamente la posibilidad, sino la libertad de seguir congregándonos en aquel lugar donde Dios en un momento nos ha Claro, plantado. ahora yendo al punto, ¿no? Nos da la libertad y la opción también de poder ir a lo que antes denominábamos iglesia y que de hecho es iglesia porque se reúnen más de dos en el nombre del Señor. Pero ¿qué pasa si va a haber familias que van a decir, pastor, yo solo me voy a congregar en mi iglesia? Ustedes lo han dicho. También esta es una congregación.
bueno, y que como creo, y espero que no, pero pienso que en algún momento puede llegar a suceder aquello. Entonces, habría que ver, ¿no? Desde el punto de vista, otra vez más, partiendo de cuán importante es el reunirse en comunidad muy al margen de lo que es la familia. La importancia es inmensa, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese cuerpo, que no solo es mi familia, sino que es el cuerpo de Cristo que involucra diferentes familias, pues soy edificado, soy fortalecido, soy bendecido. No estoy queriendo decir que en la familia no, pero estamos hablando ahora como cuerpo grande, si se puede decir, donde somos diferentes familias y Dios ha permitido y va a permitir que podamos seguir teniendo nuestras reuniones en diferentes salones para ser edificados, para ser fortalecidos, para seguir aprendiendo. ¿Por A qué? ver, sí, a ver Porque si le de estoy una de otra entendiendo. manera, Perdón si si le vemos, corto, pero es que pasa que el tiempo se nos está yendo muy rápido. Ya estamos casi 40 minutos al aire y no hemos avanzado el segundo punto. A ver si estoy entendiendo. Es decir, se pueden seguir reuniendo en las casas, pero le estoy entendiendo para sintetizar, pero es necesario que vayamos a las otras reuniones donde estamos, ¿qué palabra utilizo? Más personas, porque eso lo entiendo, ¿no? El cuerpo también como que está allá y hay que unirnos a ellos, es lo que estoy entendiendo. Es decir, entonces sí o sí tendríamos que, le estoy entendiendo, estoy ¿verdad? tratando de entender que sí o sí tendríamos que ir a las congregaciones que antes, bueno, que teníamos, que las tenemos, donde no nos estamos reuniendo, que sí o sí tendríamos que ir ahí. Indudablemente, ¿no? O sea, no debemos dejar lo que es las familias y tampoco debemos dejar lo que son nuestras congregaciones. ¿Por qué? Otra vez más, porque es en ese lugar también donde soy edificado, soy confortado, soy afirmado en las cosas de Dios, porque necesitamos crecer. Y no puede ser, no podría ser que yo diga, bueno, me quedo en mi casa, no necesito de nadie, entendiendo que somos parte del cuerpo. Como los otros me ayudan, yo también Claro. ayudo A ver, al crecimiento de las otras a ver si le personas, entiendo ¿no? en esta Entonces, parte, es porque ya importante. voy a tratar ya de no deducir, sino inducir. Eh, a ver si lo estoy entendiendo. Es decir, hay una estructura donde antes nos reuníamos a la que llamamos iglesia, es iglesia, porque más de dos personas nos reunimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces sí, es una iglesia, es una eclesía. Pero resulta que, a ver, hoy hemos dicho, tu casa es una iglesia. Y de pronto aquí hay otro lugar donde también podríamos reunirnos. Dos o más, 10, 15, 20, 30, no sé. Si se reúnen aquí, estoy entendiendo, no está mal, pero es necesario que vayan a esta, porque es el cuerpo de Cristo. Ahora, induciendo un poco, en el mundo hay millones de cristianos, millones de iglesias y millones de denominaciones. Si aparentemente el cuerpo de Cristo está más allá y tienes que ser parte de ese cuerpo de Cristo, estos que están aquí en un estado, no sé si decir intermedio, tendrían que unirse a las otras ramas de iglesias y así formar ese conjunto del cuerpo. Porque, ¿por qué pregunto esto? Porque de pronto hay una denominación y otra denominación y otra denominación. Entonces, no sé si lo estoy entendiendo bien, pero estoy intentando entender que aquí está la iglesia y que tiene que ir y ser parte de ese cuerpo, pero este resulta que no es todo el cuerpo de la iglesia. ¿Y será que esta otra iglesia tendría que ser parte de algún otro cuerpo o miembro y así sucesivamente encajar todo? ¿Por qué toco esto? Porque de pronto vamos a llegar a denominaciones que no se juntan unas con otras y entonces como que estoy entendiendo que al final el cuerpo está desfragmentado. Eh, Muchos podrían decir que sí, ¿no? Ahora, lo que habría que ver, ya ampliando mucho más, como usted ya lo mencionaba, el hecho de ir de denominaciones, habría que ver el hecho de necesitaríamos, no sé, las 6 millones, bueno, no sé, no, las mil iglesias que hay de diferentes denominaciones, estar todos en un solo lugar, indudablemente que eso no,
que sería lo genial, pero que no va a suceder, ¿no? Y que sería genial. Pero habría que entender, ya ampliando, hablando de una manera más macro, qué es lo que con estas otras partes que son del cuerpo nos unen, ¿no? Al final somos, nos une el mismo propósito, nos une las mismas metas, la sangre de Cristo, el nuevo nacimiento y muchos otros aspectos. Pero la diferencia está en lo que son las iglesias pequeñas, familiares, hoy en día, porque vamos a suponer que es una familia de solo dos miembros, la mamá y el hijito. Si la mamá de esta pequeña familia diría, yo no necesito de la iglesia, la pregunta es, ¿se hace bien ella misma? Indudablemente que no. ¿Por qué? Porque se aísla de todo el cuerpo y no va a beneficiar en su crecimiento porque cada uno de nosotros necesita ir creciendo con personas que ya han tenido más recorrido que uno mismo, ¿no? Claro, Entonces, entonces, es importante, ¿no? Que es no decir, podemos igualar a un macro. claro, es decir, en parte entonces como que nos hemos mentido y nos estamos mintiendo. Como que en parte el reunirnos en las casas como que no siempre hace que sea una iglesia, porque está entrando a otro punto que es de la autoridad espiritual. Es decir, no hemos terminado este punto porque yo tengo todavía muchas preguntas, pero ya la hora se nos ha ido, ya vamos a llegar a los 50 minutos. Estamos hablando esta noche con el pastor Mirko Olivares sobre eclesiología. El primer paso o punto que hemos hablado, ¿quién conforma la iglesia? El segundo aspecto es, ¿debo unirme? O uno debe unirse a alguna iglesia, es decir, ¿debo congregarme? Es la pregunta. Ahora, de todos modos, yo quiero leerles de algo que mucho no se toca. Difícilmente yo he escuchado, probablemente sí lo tocan, tampoco está en todas las iglesias, pero quiero leerles en Primera de Corintios, capítulo 12. El verso 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se dio a beber, perdón, de un mismo espíritu. Y aquí hay un tipo de bautismo que la mayoría de las iglesias no hablan, que es el bautismo en la iglesia o en el cuerpo de Cristo. Ahora, en el griego la palabra bautismo viene de baptismo, que significa sumergir o inmersión, es decir, meter adentro, como también aspersión. Sin embargo, en una gran parte de la palabra de Dios, o una gran parte de los que interpretan, dan a entender que en la Biblia más se ha utilizado para bautizar la inmersión, es decir, cuando a uno lo bautizan, lo sumergen en el agua y después sale y es una nueva criatura. Sin embargo, aquí está diciendo, fuimos bautizados en un cuerpo, es decir, ¿hay otro tipo de bautismo? Y la respuesta es sí. En Hebreos 10:25, es mejor se los voy a leer así para que ya vayamos un poquito cerrando este punto. Dice así, ¿no? Es un verso muy conocido, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Es decir, Pablo dice no se dejen de congregar. Ahora, la Biblia dice y compara a la iglesia, más adelante creo que teníamos que llevar esto, pero compara a la iglesia con tres aspectos, con un cuerpo, con una vid, con un edificio. Y en Corintios 12 está hablando de un cuerpo, está comparando a la iglesia con un cuerpo, donde Cristo es la cabeza y la iglesia, es decir, que está en el mundo, es ese cuerpo. Ahora, cuando dice fuimos bautizados en su cuerpo, en un cuerpo, se está refiriendo a que fuimos sumergidos o metidos a su cuerpo. ¿En qué momento? En el momento en que nos hemos bautizado y hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y nos hemos bautizado en agua, entonces hemos sido metidos a un cuerpo. Es decir, por ejemplo, tengo un cuerpo, perdón, y resulta que tiene diferentes miembros, dice Pablo, no todo el cuerpo es nariz, ni todo el cuerpo es oreja, ni todo el cuerpo es mano, etcétera. Entonces, el cuerpo tiene muchos miembros, muchas partes, y dice, vos eres parte de ese cuerpo. Ahora, si yo lo separo de ese cuerpo, es decir, corto mi dedo, por ejemplo, y lo dejo aquí sobre la mesa, entonces la pregunta es, ¿este dedo va a tener vitalidad con el tiempo o va a morir?
Y la respuesta es, va a morir. Es como cortar una rama del árbol y dejarlo aparte. Va a morir porque no está unido al cuerpo. Entonces es otro tipo de bautismo donde dice que nosotros al momento de aceptar a Cristo y bautizarnos también hemos sido bautizados en su cuerpo, hemos sido metidos en su cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el miembro del cuerpo tiene que estar unido a otros miembros. Cierto que lo que el pastor Mirko decía, por ejemplo, reunir a todos los cristianos del mundo se podría, y de pronto Pablo con razón dijo, estamos unidos en el espíritu, porque resulta que, por ejemplo, ¿qué unidad o qué unión tiene el dedo con el pie? La mano, el dedo de la mano parece muy lejana al pie, o sea, parecen no estar unidos. Pero hay diferentes miembros que unen a este cuerpo y le hacen un cuerpo, es decir, son unidos y están unidos, aunque parezca que no lo están, son parte de ese cuerpo. Entonces, en ese sentido, hablamos de que una persona al convertirse a Cristo es metido en ese cuerpo y tiene que estar unido al cuerpo. Es decir, si yo simplemente estoy en mi casa con 2, 3, 4, 5 o 10 personas, no está mal. Pero esas 10 personas no son todo el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está esparcido por todo el mundo. Entonces tenemos que ver la forma de cómo relacionarnos, probablemente no con todo el mundo, pero quizá con cristianos que estén en nuestro entorno, en diferentes lugares, y estos otros con otros, y estos otros con otros, y de esa forma nos unimos a nivel global y estamos unidos en un solo cuerpo, ¿no? Entonces, en este segundo aspecto, necesito congregarme desde ya, te conviertes y eres parte de ese cuerpo y tienes que congregarte. Ahora vamos a pasar al otro punto del porque uno dice de pronto, tengo que congregarme, entonces sí, el pastor Mirko ya tocó otro paso, ¿sí? Que es la autoridad espiritual, es decir, ¿cuál es la autoridad de la iglesia cristiana? De pronto, desde ya, uno va a la iglesia y encuentra, aquel es el pastor, ¿no? Aquel es el diácono, aquel es el líder de jóvenes, aquel otro hermano es el líder del ministerio quechua, no sé, de acuerdo a la iglesia y a cómo se maneja. Algunos utilizan el término obispo, anciano, hoy está, no sé si decir de moda, pero se utiliza mucho el término profeta y apóstoles. ¿Cómo se eligen a las autoridades? Y de pronto hace rato decía, si de pronto en una casa, algunos dicen, nosotros somos una iglesia, porque los mismos pastores han dicho, las iglesias ahora están en las casas. La pregunta es, ¿quién es el pastor, el obispo, el anciano? ¿Puede bautizar? De pronto uno dice, no, a mí me han dicho que esta es una iglesia. Así que no me vengan a decir otra cosa que ahora me congregue, porque yo tengo mi propia iglesia en mi casa y no necesito ni dar diezmos ni ofrendas y me libro de todo eso. Aquí no me vengan con esas cosas. Yo tengo mi iglesia y a muchos pastores, porque uno antes de decir algo tiene que tener cuidado. Y muchos pastores hablan a la ligera sin analizar y sin pensar muchas cosas. De pronto, hay uno que dice, no, yo no voy a ir a ninguna iglesia y mi familia tampoco. Aquí vamos a estar. Resulta que solo el papá y la mamá eran bautizados. Ahora quiere bautizarse el hijo mayor. La pregunta es, ahora que son una iglesia, ¿quién es el pastor, líder, obispo, anciano, diácono? No sé, primera pregunta. Segundo, si de pronto ellos dicen, nos han dicho los pastores que esta es una iglesia y que relativamente se entiende conceptualmente y etimológicamente que sí, pero de pronto ahora dicen, papá, quiero bautizarme. Perfecto, hijito. Aquí yo soy la cabeza de esta iglesia. Yo te voy a bautizar. ¿Podría o no podría hacerlo? Son preguntas muy interesantes, ¿no? Lo primero que habríamos que mencionar es la autoridad suprema de la iglesia, ¿no? Y indudablemente Pablo lo aclara y creo que todos en eso debemos estar convencidos de que la autoridad suprema, por decirlo así, es Cristo, ¿no? Él es la cabeza de la iglesia. Pero después de ellos, la palabra nos va mostrando ciertas, si se puede decir, jerarquías, como bien lo decía, pastores, profetas, apóstoles, que se han ido estableciendo para qué, para el crecimiento, para la edificación de la iglesia, ¿no? Ahora, uh, si yo digo simple y llanamente, yo ya no necesito congregar,
mi casa es una iglesia, así que a partir de hoy día yo soy pastor de mi casa, ¿no? Yo me olvido de los pastores, yo soy pastor de mi casa. La pregunta que tendría que hacerse esa persona es, ¿bajo qué parámetros está asumiendo tal liderazgo, ¿no? Porque la palabra, hablando de Perdón, pastor, que lo parámetros, corte, normas, perdón que lo corte requisitos, ahí, pastor, nos va mencionando. pero resulta, entonces, esta es mi iglesia y ahora yo soy el líder. Y entonces usted dice, no, 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 no. ¿Bajo qué parámetros dices que esa es una iglesia y que vos eres el líder? Es decir, como que en parte les hemos mentido que es una iglesia o no. No, 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 no estoy diciendo que no es una iglesia. No, habíamos dicho otra vez, donde dos o tres están reunidos, es una iglesia. No, no estamos, Pero es que estamos hablando. lo otro que estoy entendiendo es que hay algunos, no sé si utilizar el término requisitos, que cumplir para que una iglesia sea una iglesia o no. No, 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 no. Ya, Estamos hablando que hay algunos requisitos para que uno pueda ser líder en este caso, de la iglesia. ya. Como hay Pero a ver, requisitos para los le diáconos, hay vuelvo a cortar requisitos ahí para los entonces. A otros. ver, si hay algunos requisitos para que uno sea líder en una iglesia, perfecto, la Biblia lo dice. Y resulta que en mi casa, en donde me han dicho que mi casa ahora es una iglesia, ninguno de los que está aquí cumple los requisitos. Entonces, eso no es una iglesia, porque no tiene líder. Es decir, no hay una cabeza. Entonces, Es, si una iglesia es tiene una que tener iglesia. líderes y No, no, cabeza, es una entonces, iglesia, ¿no? ¿cómo es? No, no, es una iglesia, ¿no? Porque miren, primero, otra vez, tenemos que estar bien claros que iglesia es el conjunto de personas, así de sencillo, ¿no? Es un conjunto de personas donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estamos, ahí está Él, ¿no? Primero. Segundo, uh, el hecho de que en ese lugar, en ese círculo, no haya ninguno calificado para asumir el tema de liderazgo, vamos a ponerlo así, ¿no? Que no hay ningún calificado, no le quita el seguir siendo hecho esa esencia de ser iglesia, porque donde dos o tres están reunidos, ahí está él, así de sencillo, ¿no? Claro, pero es Ahora, como que para una que una escuela es iglesia pueda escuela, caminar, aunque sin director, más o menos. ¿Estoy entendiendo? ¿cómo? No, Es decir, no entendí esa parte. como que una escuela es escuela, aunque sin director. En este caso, habría que hacer una gran diferencia. Indudablemente, la iglesia no la podríamos comparar con una escuela. Indudablemente, Claro, pero una me escuela, voy al una punto, universidad tiene que tener sus claro, pero autoridades me voy para al punto ejercer lo de que es, ¿no? liderazgo, ¿no? Porque, por Ahora, ejemplo, en una este escuela, caso estamos hablando. claro, pero me voy al punto de liderazgo, ¿no? Por ejemplo, una escuela, si, sin un director puede ser escuela, pero desde ya esa escuela va a marchar bien porque no tiene una cabeza, no tiene alguien que la guíe. Entonces me voy a la Correcto. iglesia donde de pronto en mi casa Ahora, me han dicho que soy una iglesia, pero de pronto ninguno de nosotros está calificado. Entonces, ¿cómo va a marchar esa iglesia? Entonces, tiene las características obviamente que no vamos, no, y los requisitos para ser una iglesia y para de verdad salir adelante o de pronto no. Y esta iglesia como que no cumple con los requisitos que no aparentemente una califica. iglesia me exige. Correcto, no, no califica para marchar hacia adelante. Ahora, vamos a suponer que es un grupo de, no sé, tres hermanos. No hablemos de papá ni de mamá, simplemente de tres hermanos. Uh, el hecho primero, otra vez más, de estar congregados dos o tres, sigue haciendo que sea iglesia. Ahora, dentro de ese conjunto, puede que estas tres personas no califiquen, pero eso no quiere decir que Dios no puede ir utilizando para en ciertos momentos de reunirse, porque al final el tema, cuando hablamos, y hay que aclarar esto, cuando hablamos de iglesia en casa, estamos hablando de esas reuniones para adorar, para ministrar en la palabra. Cuando hablamos de iglesia ya más grande, más afuera, vamos hablando de otros aspectos que hace que esta iglesia afuera, la reunión de varias familias, pues puedan ir desarrollando diferentes ministerios y demás. La cosa en la casa es algo pequeño donde se puede, a pesar de que no se califique,
pueda ser y sigue siendo una unidad donde se adora, se estudia la palabra de Dios. Claro, ahora, Pero si no califica. claro, ahora no califica, como que al final puede ser una iglesia, pero como que no te va a ir bien. Eso estoy entendiendo más o menos, ¿no? Ahora lo otro, de pronto dice, no, a mí me han dicho que esta es una iglesia, no nos vamos a congregar en ningún lugar y yo te voy a bautizar. ¿Quiénes pueden bautizar? Ya estamos hablando de autoridad espiritual. ¿Quiénes pueden bautizar? Ancianos, obispos. Hay denominaciones donde solo los ancianos bautizan, en otras denominaciones donde solo los reverendos o licenciados, en otros, por ahí los profetas. ¿Quiénes pueden bautizar? Primera pregunta, entre ellos, ¿qué requisitos, es decir, quiénes pueden bautizar y qué requisitos exige la Biblia? El otro, una mujer podría bautizar, es decir, hay una hermana que dice, yo quiero bautizar. ¿Puede? ¿No puede? ¿Qué dice la Biblia? Mire, creo que otra vez, ¿no? Debemos comprender los tiempos. Si no llegamos a entender bien el tema de los tiempos, todo va a ser manejado de una manera totalmente desordenada. Ahora, pongamos un ejemplo, y lo que sucede en el área rural, donde los líderes no son pastores en muchos casos, ¿no? Son hermanos que se han levantado. ¿Deberían bautizar? Indudablemente que sí, ¿no? No se puede esperar a que el Claro, pero pastor o el de alto rango. desde el punto de vista de la Biblia, pastor, ¿quiénes pueden bautizar? eh, yo veo, cuando vemos Felipe fue el que bautizó. Cuando vemos a Pedro fue el que bautizó. Pablo decía, ¿no? Yo Es decir, he bautizado a dos o aquí tres de le corto ustedes, un pónganse poquito. allá. No hay problema. ¿Qué rango, qué oficio tenía Felipe, Pedro, Pablo? Vamos por el primero. Bueno, Felipe, sí, un discípulo, ¿no? Al final, toditos llegaron de una de otra manera a ser discípulos de Jesucristo. Ahora, ¿por qué decimos esto? Para, de una de otra manera, sea un poquito, pienso en la buena fe de las personas, tratar de ordenar todo esto para que no sea un total desorden, ¿no? Veo y a través de la palabra de Dios veo personalmente, no he visto, no he encontrado, y no digo que no deberían bautizar las mujeres, pero no he encontrado en algún pasaje hasta el momento donde se menciona que una mujer haya bautizado. Pero si vamos al libro de Gálatas, Pablo decía que delante de él todos somos iguales, no hay hombre, no hay mujer, todos somos iguales delante de Jesucristo, delante del Padre, todos tenemos los mismos derechos. Apocalipsis 1:6 dice que somos un reino de sacerdotes, y cuando habla de ser reino de sacerdotes involucra todas las actividades que Claro, un pero sacerdote a todo tendría y esto, tiene la si bien, posibilidad de llevar adelante. claro, a todo esto quizá hay gente que va a decir, entonces, ¿por qué no ha habido en el Antiguo Testamento mujeres que hayan sido sacerdotisas y hayan trabajado en el templo? Y indudablemente mucha gente pueda decir. Ahora, hay que ver también, y bueno, tal vez va a ser esto para otra charla en algún momento, el tema del sacerdocio, cuando hablamos de sacerdocio, que no es el mismo sacerdocio en el Antiguo Testamento y el sacerdocio en el Nuevo Testamento, ¿no? Ya es decir, el Antiguo Testamento es completamente diferente, donde aparentemente Dios, no digo daba prioridad, pero sí permitía que solo los hombres hagan, y en el Nuevo Testamento por ahí esto ya varía, me dice, ¿no? Por lo cual entonces da a entender que sí, las mujeres podrían bautizar. Estamos hablando esta noche con el pastor Mirko Olivares, pastor de la iglesia La Viña. Estamos hablando sobre eclesiología, sobre la iglesia. Y como ustedes se darán cuenta, por ahí uno dice la iglesia, pero por ahí la iglesia tiene que ver con tantos matices y con tantos aspectos que hoy no hemos abarcado ni siquiera la mitad. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido, estamos ya más de 60 minutos al aire, 65 minutos para ser específico. Eh, Pastor, se nos ha ido el tiempo, Pastor Mirko. No sé si va a haber otra oportunidad para que podamos continuar con todo esto.
Por lo menos desde ya le agradecemos, ¿no? por su tiempo. Un gran saludo a todos los que están viendo el canal de Facebook y también por LBC Radio, la 100.0 en frecuencia modulada aquí en Potosí. Y bueno, pastor, de verdad, queremos agradecerle por este su tiempo. Lamentablemente vamos a cortar porque ya el tiempo se nos ha ido, pero sí queremos agradecerle por todo, ¿no? A Víctor Gojanko, queremos agradecerle a Glaudemir, a Paola Alexandra, queremos agradecer a Bibisita Janko, al grupo del seminario Jaguiazo que están bajando la señal, bueno, a la mayoría de la gente que está viendo el canal, gracias por seguir esta noche, este tiempo donde hablamos con personas que conocen más de la palabra de Dios, porque resulta que es un poco complicado hablar con personas que no conocen mucho de la palabra de Dios, pero yo creo que en parte hay que tratar de entender bien qué exactamente es una iglesia y qué connotaciones lleva y qué características tiene que tener para que una iglesia sea iglesia. Obviamente, etimológicamente es la reunión de dos o más personas para hablar de un determinado tema, ¿no? Pero en la antigüedad, cuando alguien convocaba a la reunión, desde ya hay un líder o un encargado o alguien que llama a la reunión, porque no cualquiera puede convocar a una reunión. En segundo aspecto, tiene que haber un determinado tema, un énfasis para hablar, es decir, tiene que haber desde ya un proceso y una estructura para que una iglesia sea considerada iglesia. Entonces, no estoy diciendo que tiene que ver con muchas personas, sino que tiene que cumplir con algunos requisitos para que la iglesia marche bien. Quizá por esto hoy las iglesias no andan bien, no estoy criticando, pero algunas iglesias que de pronto alguien se ha enojado en una iglesia, ha dicho, bueno, yo ya estoy 15 años y vámonos, el pastor no me agrada y yo abro mi iglesia. Entonces uno entiendo que tiene que entender ciertos aspectos de la Biblia y no hemos hablado ni siquiera de los requisitos que tiene que tener un obispo, un diácono o una diaconisa, qué características tienen que tener y cuáles son las funciones. Si por ahí en el Nuevo Testamento encontramos diaconisas que sí bautizan o que no bautizan, entonces por ahí no hemos hablado de muchos aspectos, ¿no? De todos modos, Pastor Mirko, ha sido bueno hablar con ustedes este tiempo para seguro ayudar a mucha gente que hoy está viendo y seguro que lo van a reproducir posteriormente y que va a ayudar, porque de pronto es bueno entender qué conlleva una iglesia y nosotros creo que estamos para guiar, en el caso suyo y otros pastores, estamos para orientar a la gente para que no se equivoquen. Por ahí muchos van a decir, y es verdad, yo sé que muchos pastores van a tener problemas cuando termine la cuarentena y cuando tengamos que volver a la iglesia. Muchos van a decir, no, yo no quiero porque a mí me han dicho que esta es mi iglesia y aquí yo estoy feliz y está todo bien. Y a la larga, entendiendo mal este concepto y los parámetros, van a tener muchos problemas. Así que, Pastor Mirko, nuevamente, un placer hablar con usted. Espero que tengamos una parte B o un segundo encuentro quizá para seguir hablando de este tema. Desde ya estamos agradecidos con usted por su tiempo, desde ya por bendecir también a la gente que hoy está escuchando a través de la radio y este canal y a los que todavía van a reproducir. Vamos a poner esta charla también en YouTube, así que les invitamos a que puedan entrar y revisar. Pastor Mirko, gracias por su tiempo, gracias por compartirnos del conocimiento que tiene de la palabra de Dios, que desde ya nos ha dado mucha luz sobre lo que entendemos sobre la iglesia o lo que entendíamos también. A usted más bien, Pastor Iván, una vez más, gracias, ¿no? Y verdad, ¿no? Lo que usted mencionaba minutos atrás, la importancia de utilizar de una manera adecuada los términos, ¿no? Porque utilizarlas de una manera incorrecta, lo único que hace es traer dificultades, confusión en este tiempo, ¿no? ¿Verdad? Mucha gente podría decir, ahora yo, mi casa es una iglesia y ya me olvido del resto, sin entender realmente la profundidad de lo que es esta palabra y de lo que es esta institución, vamos a ponerlo así, del cuerpo de Cristo, ¿no? Yo veía algo también que podía ir afectando a futuro, ¿no? Y es el hecho
de esa libertad que hoy en día todos tienen a través del Facebook de poder predicar, si se puede decir, donde al final, cuando uno no tiene un buen conocimiento de la palabra, escucha de todo y dice, pero mi pastor ha dicho blanco y aquel otro pastor ha dicho negro, y ahora a quién le hago caso, ¿no? Entonces, aún en todo esto hay que tener mucho cuidado y Dios los bendiga, querido pastor, a todos los que han estado siguiendo esta transmisión, a la iglesia, a la familia. Es un placer siempre conversar con usted, en lugar de enseñar uno con usted siempre, en todo momento, pues sale aprendiendo y es de mucha bendición todo aquello. Dios los bendiga y si hay una nueva oportunidad, estaremos ahí para seguir conversando de lo que es la palabra de Dios. Que Dios lo Así es. bendiga mucho, querido pastor, y a todos los que nos han estado siguiendo hasta este momento. Bien, al pastor Mirko le damos las gracias en este momento. Gracias por su tiempo nuevamente. En esta noche de querigma, que significa proclamación y anunciación del Evangelio. Y eso es lo que hacemos desde donde estemos y con los medios que tengamos. Así que gracias por seguir este canal, a los que están escuchando la radio y también esta página. Entonces, con nosotros hasta el próximo día, jueves, cuando hablemos de bueno, no de este mismo tema, sino en este enfoque ya más con personas que son especializadas en el área de la Biblia, de teología y de otras ramas. El próximo jueves vamos a estar con el pastor Denis y vamos a hablar de escatología. El tema específico, vamos a hablar de las 70 semanas de Daniel. Entonces les invitamos para el próximo día jueves. Antes también les invitamos para el día de mañana a las 8:10 de la noche. Vamos a estar en vivo ya en Transformados. Vamos a estar con Teto Cristaldo. Sí, aquel paraguayo que ha estado en The Stronger, en Royal Party y en otros lugares, el testimonio que tiene es impresionante. Así que desde Paraguay mañana lo tenemos a Ernesto Cristaldo y les esperamos. Un gran saludo y muchas bendiciones a todos los que han seguido el canal y nuevamente que Dios les dé un millón de bendiciones y cuídense en esta cuarentena.